Usando MATLAB vamos a encontrar los valores de la solución analítica que previamente se calculó. Primero vamos a ingresar los valores de la resistencia, 1 kilo ohm, la capacitancia 1 microfaradio, la amplitud de la fuente es de 1 volt con una frecuencia de 200 Hz. Frecuencia angular se calcula por multiplicar 2pi por f. El periodo es el inverso de la frecuencia. La condición inicial, tenemos condición inicial 0 volts, y después se hace un vector con el tiempo que se va a graficar. En este caso estoy poniendo 4 veces el periodo. Entonces la señal de entrada se va a tener 4 ciclos de la onda sinusoidal, y los intervalos van a ser 1000 puntos por cada periodo. Entonces este seno va a tener 1000 puntos. La solución, se va a calcular la solución de la ecuación diferencial que se había obtenido. BC punto, la derivada de la tensión en el capacitor, más A, donde A es 1 sobre RC, la tensión en el capacitor, igual a B, donde B es 1 sobre RC, por la tensión por la amplitud de la tensión de la fuente, seno de omega t. Aquí lo que estoy haciendo es capturar la solución general de una ecuación de primer orden de la forma x punto más ax igual a b por u, con u igual a bm seno de omega t, y una condición inicial x0. Entonces tenemos dos soluciones. Bueno, en sí, una solución que se puede expresar en dos formas distintas. La primera es x de t igual a b e a la menos at más a1 seno de omega t más a2 coseno de omega t, donde a1, esta constante, se puede obtener de a por b por bm sobre a cuadrada más omega cuadrada, y la constante a2 se obtiene de menos omega cuadrada por b por bm sobre a cuadrada más omega cuadrada, y la constante b es x0 menos a2. Esto ya se había obtenido en los videos anteriores. Y alternativamente la segunda forma para expresar la solución es x de t igual a b a la menos at más a seno de omega t más teta, donde a es la amplitud de la salida y teta es el ángulo de fase. Esta amplitud a es la raíz cuadrada de a1 cuadrada más a2 cuadrada. Esto es de aquí arriba. O si se calcula, esto es igual a la magnitud de b por la amplitud de la tensión de entrada sobre la raíz cuadrada de a cuadrada más omega cuadrada, y el ángulo teta es el arco tangente de a2 sobre a1, o equivalentemente es menos el arco tangente de omega sobre a, ya reduciendo esta ecuación. Y estas ecuaciones las capturo en este código fuente, donde A1 es esta parte, A2 es este, B aquí está, y la solución de la primera forma de la solución puede ser una suma de senos con coseno, donde tenemos la respuesta natural, es la misma respuesta natural para los dos casos. Entonces aquí la respuesta forzada es la suma de seno con coseno, y la respuesta total es la suma de la respuesta natural con la respuesta forzada. Otra forma de expresar la misma solución es usando un seno con su amplitud y ángulo de fase, donde a es esta ecuación, aquí está. Es posible calcular la ganancia
la ganancia en decibeles al hacer la ecuación 20 logaritmo base 10 del valor absoluto de la amplitud de salida entre la amplitud de entrada. El ángulo de fase se calcula como menos el arco tangente de omega sobre A, y ese mismo ángulo expresado en grados, aquí se calcula en radianes. Para expresarlo en grados lo convertimos al multiplicar teta por 180 entre pi. Así que la respuesta forzada es la amplitud seno de omega t más el ángulo de fase. Y la respuesta total expresada de la segunda forma es la respuesta natural, que ya se había calculado en un inicio, más la respuesta forzada, esta de aquí, expresada en magnitud seno de omega t más el ángulo de fase. Lo siguiente es graficar los resultados. Primero voy a poner la fuente en el eje X el tiempo, en el eje Y el valor de la fuente, que es Bm seno de omega t. Voy a regresar aquí al problema. Después pongo un hold on para mantener la gráfica anterior y poder graficar en la misma figura. Voy a graficar la respuesta de la forma 1, que es esta, y la respuesta de la forma 2 para comprobar que es la misma, pero expresada en dos formas distintas. Así que para un valor de 200 Hz vamos a calcular los datos y la gráfica. Esta sería la respuesta en color azul. Aquí se observa en color azul es la fuente con una amplitud de 1 y la salida es ya sea la línea en color rojo o la línea en color verde punteada, la respuesta de la tensión en el capacitor. Observemos que aquí el transitorio es muy parecido a la onda sinusoidal, y después de un tiempo la respuesta forzada es una onda sinusoidal con amplitud constante. Aquí el ángulo de fase vamos a ver que es de menos 51.4881 grados. Observemos los datos obtenidos. El valor de A, que es 1 sobre RC, vale 1000, que es lo que hemos obtenido aquí, 1 sobre RC 1000. A1 es 0.3877, A2 menos 0.4872, B es 0.4872, y son los datos que expresan esta solución de 0.4872 e a la menos 100t más 0.387 seno de 400 pi t menos 0.4872 coseno de 400 pi t, que es esta solución. En la forma 2, que es la respuesta forzada, una amplitud seno de omega t más el ángulo de fase. Esa amplitud tiene valor de 0.6227, una ganancia de menos 4.147 decibeles. El ángulo de fase tiene un valor de menos 51.4881 grados. Así que esta respuesta tiene esta forma. Y como se había previsto, el ángulo de fase es de atraso de 51.48.8 grados. Y aquí observamos la respuesta. Ahora, como se había resuelto en el problema 2, cambiando las condiciones iniciales, debemos de observar la respuesta. Aquí voy a cambiar la condición inicial
a 1 volt y voy a correr el programa para observar la respuesta analítica. Aquí observamos el transitorio a 1 volt. La respuesta es 1.4872 e a la menos 100t. Ese valor es este de aquí, la constante B. Y la respuesta forzada se queda con los mismos valores, expresada en amplitud y ángulo de fase. La amplitud es 0.6227, la misma, y el ángulo de fase menos 51.4881. Pero observemos que la respuesta, el transitorio cambia con el ejemplo, comparado con el ejemplo anterior. Esto es debido a la condición inicial. Pero en estado estacionario, cuando alcanza el estado estacionario, observamos el mismo seno que se había calculado anteriormente, con un ángulo de fase de 51.48 grados. Para el ejercicio 3, que es encontrar la respuesta ante diferentes frecuencias, 10, 100, 150 Hz, 200 Hz y 1 kHz, podemos calcular simplemente modificando el valor de frecuencia aquí en el programa y observar los valores de la amplitud y el ángulo de fase, así como su ganancia para la respuesta en estado estacionario. Entonces, si modificamos a 10 Hz y corremos el programa, debemos de observar la respuesta. Aquí voy a poner condición inicial en 0. Observamos la respuesta, que prácticamente la tensión de salida es igual a la de la entrada. Y aquí lo que nos importa es conocer la amplitud y la fase de la tensión de salida. La amplitud tiene valor de 0.9980. Es lo mismo que se había calculado anteriormente. El ángulo de fase es menos 3.595 grados. Y la ganancia es menos 0.017 decibeles. La relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada, expresada en decibeles. Podemos obtener el valor para 100 Hz. Aquí observamos el cambio en la amplitud. Esta disminuye su amplitud y el ángulo de fase aumenta. Entonces los valores que se obtiene de meter una función seno con frecuencia de 100 Hz es una amplitud de salida de 0.8467. Este es el valor calculado. Y un ángulo de fase de menos 32.14 grados y una amplitud, una ganancia de menos 1.445 decibeles. Y así podemos calcular para cada uno de los valores de frecuencia. Para 200 Hz ya se ve calculado. Para 1 kHz, aquí tenemos una respuesta donde se ve cómo se va atenuando la salida, se va haciendo más pequeña y va aumentando el ángulo de fase. Si capturamos todos esos datos en una tabla, podemos observar que son los mismos calculados anteriormente, y así podemos analizar la respuesta de la tensión del capacitor en el dominio del tiempo con su solución analítica.